Bendiciones, continuamos en este challenge de lectura bíblica 2024 y te recuerdo que el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a leer Éxodo capítulo 35, 36, 37 y 38. ¿Estás listo para comenzar con el desafío del día de hoy? Yo te invito a que vayas por tu Biblia, que te sientes a escuchar la lectura o que la leamos juntos. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera, versión contemporánea. Así que comencemos el día de hoy con nuestra lectura. Éxodo capítulo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que el Señor les manda hacer. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para ustedes un día santo de reposo en honor al Señor. Cualquiera que en ese día haga algún trabajo será condenado a muerte. En día de reposo no encenderán ustedes ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés habló con toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que el Señor dice y ordena. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice, y piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos ustedes, los que tengan un corazón sabio, vendrán y harán todas las cosas que el Señor ha ordenado hacer. El tabernáculo y su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero alumbrado y sus utensilios, y las lámparas y el aceite para las lámparas, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio y sus columnas y sus bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para el ministerio sacerdotal. Toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todos los que en su corazón quisieron hacerlo, y todos los que de voluntad se sintieron impulsados, presentaron al Señor una ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Hombres y mujeres se presentaron por su propia voluntad y llevaron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos ofrecían oro al Señor. Todos llevaban lo que tenían: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de delfín. Llevaban al Señor todo lo que podían ofrecer: plata, bronce y madera de acacia para toda la obra del servicio. Además, las mujeres de corazón sabio hilaban con sus manos y llevaban lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón y sabiduría las impulsó hilaron pelo de cabra. Los príncipes llevaron piedras de onice y piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral, así como las especias aromáticas, el aceite para las lámparas y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los hijos de Israel, hombres y mujeres que por su voluntad y de corazón quisieron hacerlo, llevaron al Señor una ofrenda voluntaria para toda la obra que por medio de Moisés el Señor había ordenado. Chécate nada más. Este dicho está muy trillado, en el sentido de que la unión hace la fuerza, pero qué bonita colaboración tuvieron los hijos de Israel al llevar todas estas que eran sus pertenencias, pues para algo que tenía que ver con nuestro Dios. Yo te invito a que cuando tu pastor pida una ofrenda, tú lleves tu mejor ofrenda y lo hagas como para el Señor. Ahora continuemos leyendo, porque la verdad, cuando lo hacemos como para el Señor, hay un mejor sentir. Versículo 30. Moisés les dijo a los hijos de Israel:
Como pueden ver, el Señor ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas para crear diseños y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado y engaste de piedras preciosas y en todo trabajo ingenioso en madera. Además, a él y a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, les ha dado capacidad de enseñar. Ha llenado de sabiduría su corazón para que hagan toda clase de obra artística y creativa en los telares, y de trabajos y diseños bordados en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Capítulo 36. Así que serán Bezalel y Aholiab los que harán todo lo que el Señor nos ha ordenado hacer, junto con todos aquellos a quienes el Señor haya dado un corazón lleno de sabiduría e inteligencia para llevar a cabo toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó entonces a Bezalel y a Aholiab, lo mismo que a todos aquellos a quienes el Señor había llenado su corazón de sabiduría, y a quienes se sintieron movidos a presentarse para trabajar en la obra. Ellos recogieron toda la ofrenda que estaba delante de Moisés y que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, y se dispusieron a hacerla. Mientras tanto, todos los días el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias. Era tanto lo que llevaban que todos los maestros de la obra del santuario suspendieron sus trabajos y fueron a decirle a Moisés: «El pueblo está trayendo mucho más de lo necesario para la obra que el Señor ha ordenado hacer». Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento que ningún hombre ni mujer traiga ni haga nada más para la ofrenda del santuario. Y así fue como se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. De entre todos los que hacían la obra, todos los de corazón sabio hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bellamente trabajados. Cada cortina medía 12,5 metros de largo por 2 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 cortinas las unieron una con la otra, y lo mismo hicieron con las otras 5 cortinas. Hicieron lazos de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y lo mismo hicieron en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Se hicieron 50 lazos en la primera cortina, y otros 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda serie. Los lazos de una correspondían con la de la otra. También se hicieron 50 corchetes de oro, con los cuales se enlazaron las cortinas una con otra, y así se formó un tabernáculo. Se hicieron también 11 cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Una de las cortinas medía 3,5 metros de largo por 1,80 centímetros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 de las cortinas se unieron aparte, y también aparte las otras 6 cortinas. Se hicieron también 50 lazos en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otros 50 lazos en la orilla de la cortina al final de la segunda serie. También se hicieron 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una sola. Y para la tienda se hizo una cubierta de piel de carnero, teñida de rojo, y para la parte superior otra cubierta de piel de delfín. Además, se hicieron para el tabernáculo las tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medía 4,5 metros de largo por 65 metros de ancho. Cada tabla tenía 2 espigas para que se unieran la una con la otra. Así se hicieron todas las tablas del tabernáculo. Se hicieron las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur y 40 bases de plata que iban debajo de las 20 tablas, es decir, 2 bases debajo de cada tabla, para sus 2 espigas, y sus 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, se hicieron otras 20 tablas, con sus 40 bases de plata, es decir, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Para el lado occidente del tabernáculo se hicieron 6 tablas, y 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 costados. Estas se unían desde abajo y por arriba, se ajustaban con una bisagra, así hizo con una y con otra en las 2 esquinas. Así que eran 8 tablas y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tabla. Se hicieron también los travesaños de madera de acacia,
5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 más para las tablas del lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente. El travesaño de en medio se hizo pasar por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Se recubrieron de oro las tablas y se hicieron de oro los anillos por donde pasaban los travesaños, y también los travesaños se recubrieron de oro. Se hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hizo con querubines bellamente trabajados. Para el velo se hicieron 4 columnas de madera de acacia y se recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro y se fundieron 4 bases de plata. El velo para la puerta del tabernáculo se hizo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, recamado artísticamente, con sus 5 columnas y sus capiteles, y se recubrieron de oro los capiteles y las molduras. Sus 5 bases estaban hechas de bronce. ¡Qué padre! Aquí vemos cómo se pusieron manos a la obra después de que Dios les dijo en la montaña a Moisés cómo lo tenían que hacer. Él habló con el pueblo y todos dijeron, hagamos lo que se haga como tú has dicho. Éxodo capítulo 37. Además, Bezalel hizo el arca de madera de acacia, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor le puso una cornisa de oro. Además, fundió para ella 4 anillos de oro para sus 4 esquinas, y le puso 2 anillos en un lado y 2 anillos en el otro. Hizo también varas de madera de acacia, y las recubrió de oro. Metió las varas por los anillos en los costados del arca para transportarla. Hizo también el propiciatorio de oro puro, medía 1 metro y 10 centímetros de largo y 65 centímetros de ancho. También hizo los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Los 2 querubines en sus 2 extremos formaban una sola pieza con el propiciatorio. Y los querubines extendían sus alas por encima del propiciatorio y lo cubrían con sus alas. Sus rostros quedaban el uno frente al otro y miraban hacia el propiciatorio. Bezalel hizo también la mesa de madera de acacia. Medía 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y alrededor le puso una cornisa de oro. Alrededor le puso también una moldura de 7 centímetros de ancho y alrededor de la moldura puso una cornisa de oro. También le hizo 4 anillos de oro fundido y los puso en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos quedaban debajo de la moldura y por ellos se metían las varas para transportar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para transportar la mesa y las recubrió de oro. También hizo de oro fino los utensilios que habían de estar sobre la mesa, es decir, sus platones, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones para las libaciones. Hizo también el candelero de oro puro, labrado a martillo. De oro eran también su pie, su ceña, sus copas, sus manzanas y sus flores. De sus costados salían 6 brazos, 3 de un lado del candelero y otros 3 del otro lado del candelero. En uno de los brazos había 3 copas en forma de una flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo había otras 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Esto mismo había en los 6 brazos que salían del candelero. En la caña del candelero había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus manzanas y sus flores. Una manzana debajo de los 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran del mismo material, es decir, todo era una sola pieza de oro puro labrada a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos. Para hacer el candelero y todos sus utensilios usó 30 kilos de oro puro. Quiero aclarar que supongo que tenía quien le ayudara, ¿no? Porque de repente dice que ellos también enseñaban a otros a hacer las cosas. Sin embargo, eso no le quita lo pro a este Bezalel. También hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado y medía 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Y sus cuernos eran de la misma pieza. Recubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor,
y sus cuernos, y alrededor le puso una cornisa de oro. Le hizo también 2 anillos de oro en las 2 esquinas de los 2 lados, por debajo de la cornisa, para meter por ellos las varas con las que había de ser transportado. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo también el aceite de la unción santa y el incienso puro, aromático, es decir, semejante a un perfume. Y Éxodo capítulo 38. ¿Cómo vas con la lectura? ¿Te está gustando ver cómo unieron sus fuerzas para hacer todo lo que el Señor les había dicho? Cuéntame, ¿en qué te has unido con tu congregación para servir al Señor? Éxodo 38. Bezalel hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Era cuadrado y medía 2,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Hizo los cuernos para sus 4 esquinas, las cuales eran de una misma pieza con el altar, y lo recubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, y todos ellos los hizo de bronce. Para el altar hizo un enrejado de bronce, a manera de rejilla, la cual la puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos para los 4 extremos del enrejado de bronce, para meter las varas. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego metió las varas de los anillos en los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de reunión, hizo también la fuente de bronce y su base de bronce. También hizo el atrio. Por el lado sur, las cortinas del atrio medían 45 metros y eran de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte, las cortinas eran de 45 metros, con sus 20 columnas y 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el occidente, las cortinas eran de 22,5 metros, con sus 10 columnas y sus 10 bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el oriente, las cortinas eran de 22,5 metros. En un lado había cortinas de 7 metros, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, había cortinas de 7 metros con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran un lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce, y los capiteles de las columnas y las molduras eran de plata, lo mismo que las cubiertas de las cabezas de ellas, que también eran de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio estaba recamada artísticamente, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tenía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho, que era también su altura, como las cortinas del atrio. Tenía 4 columnas, con sus 4 bases de bronce y sus capiteles de plata. Las cubiertas de sus capiteles y sus molduras también eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio que lo rodeaban eran de bronce. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio que por orden de Moisés llevaron los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor le ordenó a Moisés, con la ayuda de Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro que se empleó en la obra total del santuario y que fue oro ofrendado, llegó a 965 kilos, según el peso oficial del santuario. Y la plata de los que fueron contados en la congregación llegó a 3,319 kilos y medio, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados sumaron 603,550 personas y dieron 5 gramos de plata por cabeza, según el peso oficial del santuario. También se dieron 3,300 kilos de plata para fundir las 100 bases del santuario y las bases del velo, es decir, se dieron 33 kilos de plata para cada base. Con la plata que se recogió de entre toda la comunidad, se hicieron los capiteles de las columnas, se recubrieron los capiteles de ellas y se sujetaron.
El bronce ofrendado llegó a 2.336 kilos con sus 400 gramos, del cual se hicieron las bases de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Y vuelvo a caer en lo mismo, la unión hace la fuerza, y cuando hacemos las cosas, recuerda, todo lo que tenemos que hacer, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Al menos en este libro de Éxodo, podemos ver toda la generosidad que el pueblo tenía para poder entregar y que las cosas se hicieran. Así que yo te invito a que cuando se levante una ofrenda, la des con todo tu corazón. Y recuerda, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Con esto terminamos nuestra lectura y nos vemos el día de mañana.